Hay momentos en los que la preocupación se vuelve tan constante que ya no te das cuenta de cuánto peso llevas encima. Te despiertas pensando, te acuestas pensando, y aun cuando todo parece estar en silencio, tu mente no descansa. Te preocupas por el mañana, por lo que aún no se resuelve, por lo que no puedes controlar, por aquello que has orado una y otra vez y todavía no ves cambiar. Y en medio de ese cansancio interior, Dios hoy te recuerda una verdad poderosa, escrita en su palabra. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, Él dice: echen sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios hoy te dice algo claro y directo: deja de preocuparte, yo ya estoy obrando. Tal vez no lo ves, tal vez no lo entiendes, tal vez el proceso se ha alargado más de lo que esperabas, pero el hecho de que no veas movimiento no significa que Dios esté quieto. Mientras tu mente se llena de preguntas, Dios ya está trabajando en respuestas. Mientras tu corazón se inquieta, Dios ya está acomodando piezas que tú no puedes ver. Mientras tú sientes que todo está detenido, Dios sigue avanzando incluso en silencio. La preocupación te hace creer que todo depende de ti. La fe te recuerda que todo descansa en Dios. Hoy este mensaje no viene a exigirte más, no viene a decirte que no deberías sentirte así. Viene a invitarte a soltar el peso que has estado cargando solo. Y antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy dejo mis preocupaciones en tus manos. Y quédate hasta el final, porque esta reflexión puede ayudarte a descansar en una verdad que transforma el alma. Dios no está tarde. Dios no está ausente. Dios ya está obrando en tu favor. Pero ¿por qué hay personas que viven preocupadas sin que nadie lo note? Cumplen con sus responsabilidades, siguen adelante, sonríen cuando es necesario, pero por dentro la mente no se apaga. Te dices a ti mismo que todo estará bien, pero el pensamiento vuelve. Intentas confiar, pero la inquietud regresa. Te esfuerzas por descansar, pero justo cuando el cuerpo se detiene, la mente comienza a correr. Piensas en lo que falta, en lo que no salió como esperabas, en lo que podría salir mal, en el futuro que aún no se define, y sin darte cuenta, la preocupación se convierte en una compañía constante. A veces incluso oras, pero mientras oras, la mente sigue inquieta. Repites palabras de fe, pero el corazón no encuentra calma, y eso te hace preguntarte en silencio: ¿por qué sigo preocupado si confío en Dios? La preocupación no siempre grita. Muchas veces se manifiesta como cansancio interior, como dificultad para concentrarte, como una tensión que no se va, como una sensación de urgencia constante, aunque no haya nada inmediato que resolver. Y lo más difícil es esto: sentirte culpable por preocuparte, pensar que deberías ser más fuerte, que deberías tener más fe, que no deberías sentirte así. Pero la preocupación no se va con culpa, se va con descanso. Tal vez has pasado noches sin dormir bien. Tal vez te despiertas cansado aunque hayas dormido. Tal vez tu mente repasa una y otra vez las mismas preguntas sin respuesta. Y eso agota. Si hoy te sientes así, necesitas saber algo muy importante. Dios no te está mirando con reproche. No te está exigiendo más. No está esperando que te calmes para acercarse. Dios ve tu corazón cansado. Ve tu mente saturada. Ve el peso que llevas. Y no viene a señalarte, viene a sostenerte. Porque antes de cambiar la situación que te preocupa, Dios quiere calmar el corazón que ha estado cargando demasiado. Pero ¿cuál es la verdad sobre la preocupación? La preocupación parece útil, pero en realidad nunca ha resuelto nada. Hace ruido, ocupa espacio en la mente, consume energía, pero no produce soluciones. La preocupación te hace creer que pensar más te ayudará a tener control, que anticipar lo peor te protegerá del dolor, que mantener la mente alerta evitará que algo salga mal. Pero la verdad es otra. La preocupación no prepara, solo desgasta. Jesús fue muy claro cuando habló sobre esto. En Mateo capítulo 6, versículo 27, Él preguntó: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Con esta pregunta sencilla, Jesús revela una verdad profunda. Preocuparte no cambia el resultado, no añade nada bueno, no altera el futuro, solo roba la paz del presente. La preocupación te hace vivir en un mañana que aún no existe.
te saca de la hora, del único lugar donde Dios está obrando hoy. Mientras tu mente se adelanta, tu corazón se queda sin descanso. Y algo importante que necesitas entender es esto: preocuparte no significa que seas responsable. Muchas veces es una señal de que estás cargando lo que no te corresponde, de que has tomado en tus manos decisiones, resultados y tiempos que solo Dios puede manejar. La preocupación nace cuando intentas ocupar el lugar de Dios sin darte cuenta, no porque quieras hacerlo, sino porque el miedo te empuja a controlar. Y controlar lo incontrolable siempre termina agotando. La palabra de Dios no niega que existan problemas, no te pide que ignores la realidad, pero sí te enseña a decidir en qué lugar colocas tu confianza. Porque una cosa es reconocer una dificultad, y otra muy distinta es vivir gobernado por ella. La preocupación también distorsiona la forma en que ves a Dios. Cuando te preocupas demasiado, comienzas a verlo como alguien lejano, como alguien que tarda, como alguien que no responde. Pero muchas veces Dios no está ausente, está obrando en silencio. Mientras tú te preocupas, Dios ya está trabajando. Mientras tú repasas el problema una y otra vez, Dios ya está acomodando piezas que tú no ves. Mientras tú sientes que todo está detenido, Dios sigue avanzando en lo invisible. La preocupación te roba la confianza, te hace olvidar lo que Dios ya ha hecho antes, te hace mirar solo lo que falta y no lo que ya fue provisto. Te hace dudar del carácter de Dios, aunque en el fondo sepas que Él ha sido fiel. Y aquí hay una verdad que libera. Dios nunca te pidió que cargaras con el resultado, te pidió que confiaras en Él. Confiar no es negar la realidad, es decidir quién tiene la última palabra, es reconocer el problema, pero no darle el trono de tu corazón. Es decir, esto es difícil, pero Dios sigue siendo Dios. La preocupación insiste en preguntarte, ¿y si no funciona? La fe te recuerda, Dios ya está obrando. La preocupación te empuja a correr, la fe te invita a descansar. La preocupación te encierra en tus pensamientos, la fe te abre a la paz de Dios. Dios no te pide que nunca sientas inquietud, te pide que no vivas dominado por ella, te pide que no conviertas la preocupación en el centro de tu vida, porque cuando la preocupación gobierna, la paz se queda afuera. Hoy Dios te llama a hacer un intercambio, no a ignorar lo que te preocupa, sino a entregarlo, a dejar de repetirlo en tu mente y comenzar a ponerlo en sus manos. La preocupación no es señal de amor, no es señal de compromiso, no es señal de responsabilidad, es señal de que necesitas descanso espiritual. Y ese descanso no viene de pensar más, ni de anticipar más, ni de exigir más de ti. Viene de confiar. Porque mientras tú sueltas la preocupación, Dios sigue obrando. Y cuando Dios obra, no falla. Hay momentos en los que no es la fe lo que se pierde, sino la fuerza para seguir creyendo con el mismo ánimo. Sigues confiando en Dios, sigues orando, sigues esperando, pero algo dentro de ti se siente agotado. La fe también se cansa cuando ha estado demasiado tiempo bajo presión, no porque Dios haya fallado, sino porque el corazón ha tenido que sostener procesos largos, silencios difíciles y respuestas que no llegan en el tiempo que esperabas. Te esfuerzas por mantener la esperanza, pero la preocupación constante la va desgastando poco a poco. No dejas de creer, pero creer comienza a doler, y eso es algo que muchos viven en silencio, sin atreverse a decirlo. Cuando la fe se cansa, orar se vuelve más pesado, no porque no quieras hacerlo, sino porque ya no sabes qué decir. Las palabras se repiten, las peticiones parecen las mismas, y el corazón siente que ya lo ha dicho todo. Hay días en los que oras más por costumbre que por convicción. Lees la palabra, pero no siempre sientes consuelo inmediato. Y en medio de ese cansancio espiritual, la preocupación encuentra espacio para crecer. La fe cansada no se nota por fuera. Desde afuera todo parece normal, pero por dentro el alma está exhausta de esperar, cansada de luchar con pensamientos, cansada de sostener la esperanza sola. Y aquí hay algo muy importante que necesitas escuchar. Dios no se ofende cuando tu fe se cansa, no se decepciona de ti, no se aleja porque estés agotado. Al contrario, Dios se acerca más cuando te quedas sin fuerzas. La palabra nos recuerda que Dios no desprecia al corazón cansado, que Él sostiene incluso cuando tú ya no puedes sostenerte a ti mismo, que su fidelidad no depende de la intensidad de tu fe, sino de su carácter eterno.
Cuando la fe se cansa, Dios no te pide que creas más fuerte, te pide que descanses, que dejes de exigirte una fe perfecta, que sueltes la presión de tener que estar bien. La fe no siempre se vive con entusiasmo, a veces se vive con perseverancia silenciosa, con pasos pequeños, con decisiones simples como hoy sigo confiando aunque no sienta nada. La preocupación suele atacar con más fuerza cuando la fe está cansada, porque el cansancio debilita la resistencia interior, y entonces la mente comienza a llenarse de dudas. ¿Y si esto no cambia? ¿Y si estoy esperando en vano? ¿Y si Dios se olvidó de mí? Pero esas preguntas no son señales de falta de fe, son señales de cansancio, y el cansancio no se corrige con reproche, se sana con descanso. Dios conoce el peso que has cargado, conoce las noches en vela, conoce las lágrimas que no se ven, conoce las oraciones que ya no tienen palabras, y no te pide más de lo que puedes dar. Cuando la fe se cansa, Dios toma el relevo, te sostiene cuando ya no tienes fuerzas, te carga cuando tus piernas espirituales tiemblan, te cubre cuando tu confianza se siente débil. A veces Dios permite que la fe llegue a ese punto de cansancio, no para quebrarte, sino para enseñarte que no todo depende de tu esfuerzo espiritual, que no necesitas sostenerlo todo, que puedes apoyarte en Él sin culpa. La fe cansada no es el final del camino, es una invitación a una relación más profunda, menos basada en emociones, más basada en confianza, menos en control, más en entrega. Si hoy sientes que tu fe está cansada, no te escondas, no te juzgues, no te alejes. Este es el momento de acercarte a Dios tal como estás. Porque cuando la fe se cansa, Dios no se va, Dios se queda. Y en ese quedarse, Él sigue obrando, incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para verlo. Recuerda esto, Dios no está en pausa. Hay momentos en los que todo parece detenido. Oras pero no ves respuesta. Esperas pero no hay señales claras. Confías pero el escenario no cambia. Y entonces aparece una de las ideas más peligrosas para el alma, pensar que Dios está en pausa. Cuando la preocupación se extiende en el tiempo, la mente comienza a interpretar el silencio como ausencia, la demora como abandono, la espera como un error. Pero la verdad espiritual es esta: Dios nunca está en pausa. El hecho de que tú no veas movimiento no significa que Dios esté quieto. Muchas de las obras más profundas de Dios ocurren en silencio, fuera de tu campo de visión, lejos de la lógica humana. Hay procesos que no hacen ruido, hay respuestas que se gestan en lo invisible, hay caminos que Dios abre antes de que tú llegues a necesitarlos, y mientras tú sientes que todo está detenido, Dios sigue trabajando con precisión perfecta. El problema no es la espera, el problema es lo que la preocupación hace contigo mientras esperas, porque la preocupación llena el silencio de pensamientos, de suposiciones, de miedos que no tienen fundamento real. Cuando Dios guarda silencio, no es porque se haya ido, es porque está obrando en un nivel que todavía no puedes comprender. Así como una semilla crece bajo la tierra sin hacer ruido, así también Dios trabaja en tu vida antes de que algo sea visible. La mente ansiosa quiere pruebas inmediatas, quiere señales claras, quiere resultados rápidos, pero la fe madura aprende a confiar incluso cuando no ve. Dios no se rige por la urgencia humana, Dios se rige por el tiempo perfecto, y su tiempo no llega tarde, llega cuando estás listo para recibir lo que has estado pidiendo. Muchas veces Dios no cambia la situación de inmediato, porque antes necesita prepararte a ti, preparar tu corazón, fortalecer tu carácter, alinear tus prioridades, quitar dependencias equivocadas, sanar heridas que podrían estorbar lo que viene. Si Dios respondiera antes de tiempo, tal vez no podrías sostener la respuesta. Tal vez te dañaría más de lo que te ayudaría. Tal vez te alejaría de Él en lugar de acercarte. Por eso el silencio de Dios no es indiferencia. Es cuidado, es amor, es protección. La preocupación te dice, Dios se olvidó de ti. La fe te recuerda, Dios sigue obrando. La preocupación te dice, todo está detenido. La fe te recuerda, Dios nunca se detiene. La preocupación quiere que midas la fidelidad de Dios por lo que ves. La fe te invita a medirla por lo que Él ya ha hecho antes. Recuerda cuántas veces Dios te sostuvo cuando pensabas que no podrías más. Cuántas veces abrió caminos cuando no había salida. Cuántas veces respondió cuando todo parecía perdido.
Ese mismo Dios no ha cambiado. Dios no está en pausa. Tú estás en un proceso. Y los procesos no siempre son visibles, pero siempre son formativos. Mientras esperas, Dios está acomodando piezas, está trabajando en personas, está cerrando puertas que te harían daño, está preparando escenarios que hoy no podrías entender. La fe no se trata de entender cada paso, se trata de confiar en aquel que conoce el camino completo. Cuando la preocupación intenta apoderarse de tu mente, recuerda esto: si Dios te hizo esperar, es porque hay algo que aún está ordenando. Y cuando Dios ordena, no improvisa, no se equivoca, no falla. Tal vez hoy no veas avances, tal vez hoy todo parezca igual, pero eso no significa que mañana lo seguirá siendo. Dios no se mueve por lo que tú sientes, se mueve por su propósito eterno. Hay tiempos en los que Dios trabaja más cuando parece que no hace nada, y hay silencios que hablan más fuerte que cualquier respuesta inmediata. No permitas que la preocupación te convenza de que Dios se detuvo. No permitas que el miedo interprete el silencio como abandono. Dios está presente, Dios está atento, Dios está obrando. Tu parte no es entenderlo todo, tu parte no es forzar respuestas, tu parte no es adelantar el proceso, tu parte es confiar mientras Dios sigue trabajando. Y cuando llegue el momento correcto, cuando todo esté alineado, cuando tu corazón esté preparado, lo que hoy parece detenido se moverá de una manera que no esperabas. Porque Dios nunca estuvo en pausa, siempre estuvo obrando a tu favor, incluso cuando tú no lo veías. Recuerda esto: Dios te invita a confiar sin entender. Uno de los mayores desafíos de la vida espiritual no es creer cuando todo tiene sentido, sino confiar cuando no lo entiendes, confiar cuando no hay respuestas claras, confiar cuando el camino no se ve completo, confiar cuando tu mente pide explicaciones y el cielo guarda silencio. Porque creer cuando todo encaja no requiere mucha fe, pero confiar cuando las piezas no parecen coincidir, cuando las preguntas superan a las respuestas, cuando el proceso se alarga más de lo esperado, eso sí exige un acto profundo del corazón. La preocupación nace, muchas veces, de esa necesidad intensa de entenderlo todo, de querer saber por qué ocurre lo que ocurre, de querer comprender el por qué antes de aceptar el para qué. Queremos claridad antes de avanzar, seguridad antes de confiar, respuestas antes de obedecer. Pero la fe no siempre camina con explicaciones, muchas veces camina con confianza. Confiar sin entender no significa apagar la mente ni negar lo que sientes, no significa fingir que no duele, ni hacer como si las preguntas no existieran. Significa reconocer, con humildad, que hay cosas que hoy no puedes comprender, pero que aún así decides creer que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. La mente humana busca lógica, quiere orden inmediato, quiere causas claras y efectos visibles, quiere resultados rápidos, pero Dios trabaja desde una sabiduría que va mucho más allá de tu entendimiento. Él ve el principio y el final al mismo tiempo, ve lo que hoy te preocupa y también ve lo que mañana te fortalecerá. Tú ves el momento, Dios ve el proceso completo. Cuando no entiendes, la preocupación intenta ocupar el vacío, llena el silencio con suposiciones, llena la espera con miedo, llena la incertidumbre con ansiedad. Empieza a decirte cosas como: ¿y si no cambia? ¿Y si esto nunca se resuelve? ¿Y si estás confiando en vano? Pero la fe hace algo distinto. La fe descansa en el carácter de Dios. No confías porque entiendes el proceso, confías porque conoces a aquel que dirige el proceso. Confiar sin entender es decir desde lo profundo del corazón: Señor, no comprendo esto, no entiendo por qué pasa así, no veo el camino completo, pero confío en ti. Es soltar la exigencia de tener todas las respuestas antes de avanzar. Es aceptar que no necesitas entender cada detalle para seguir caminando con Dios. Es dar un paso a la vez, sabiendo que Dios va delante, aunque tú no veas más allá del siguiente paso. La palabra nos muestra una y otra vez que Dios no siempre explica sus caminos, pero siempre cumple sus propósitos. Muchos de los grandes hombres y mujeres de fe obedecieron sin saber el resultado, avanzaron sin ver el mapa completo, caminaron sin garantías visibles, confiaron sin entender el cómo. Y esa confianza no fue ingenuidad, fue fe madura. La fe infantil necesita señales constantes,
Necesita confirmaciones visibles, necesita sentir seguridad todo el tiempo, pero la fe madura aprende a confiar, aun cuando no hay señales visibles, no porque no le importe lo que sucede, sino porque ha aprendido algo más profundo, que Dios es fiel incluso en el silencio. Confiar sin entender es renunciar al control, y renunciar al control es uno de los actos más difíciles para el corazón humano, porque controlar da una falsa sensación de seguridad. Sentimos que si entendemos todo, si anticipamos todo, si lo tenemos todo bajo control, nada malo ocurrirá. Pero esa seguridad es frágil, porque no todo depende de ti, y vivir intentando controlar lo incontrolable solo produce agotamiento. Confiar, en cambio, no te da control, te da descanso. La preocupación te dice si no lo entiendes no avances. La fe te dice avanza, aunque no lo entiendas. La preocupación te dice necesitas más información. La fe te dice necesitas más confianza. Cuando decides confiar sin entender, algo empieza a cambiar dentro de ti. No necesariamente afuera, pero sí en tu interior. La mente comienza a relajarse. El corazón se libera de la presión de tener que resolverlo todo. La ansiedad pierde fuerza, porque ya no encuentra el mismo espacio donde instalarse. Confiar sin entender no elimina el proceso, pero lo hace más llevadero. No quita la dificultad, pero quita el peso extra que la preocupación añade. Dios no te pide que entiendas cada detalle, no te exige claridad absoluta. Te pide algo mucho más profundo, que confíes en su cuidado, que descanses en su fidelidad, que recuerdes quién ha sido Él contigo a lo largo de tu vida. Cuando mires hacia atrás, verás momentos en los que tampoco entendías, y aún así Dios fue fiel. Situaciones que parecían confusas y que más adelante cobraron sentido. Procesos que dolieron, pero que terminaron trayendo crecimiento, madurez y fortaleza interior. Eso mismo está ocurriendo ahora, aunque todavía no lo veas. Confiar sin entender es aceptar que hay tiempos en los que Dios obra más en tu interior que en tus circunstancias. Está formando paciencia, está fortaleciendo tu fe, está enseñándote a descansar sin depender de respuestas inmediatas. Y aunque hoy no entiendas el porqué, aunque tu mente esté llena de preguntas, aunque el camino no esté claro, puedes descansar en esta verdad. Dios no improvisa con tu vida. Cada paso, cada espera, cada silencio, cada proceso tiene un propósito mayor, que tal vez hoy no comprendes, pero que mañana agradecerás. Confiar sin entender es uno de los actos de fe más profundos, porque es allí, cuando ya no tienes control ni explicaciones, cuando aprendes a apoyarte completamente en Dios. Y cuando haces eso, la preocupación pierde su poder, no porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estás solo tratando de entenderlo todo. Dios camina contigo, Dios sabe lo que hace, y aunque hoy no lo entiendas, puedes confiar. Pero llega un punto en el camino espiritual en el que Dios no te pide que entiendas más, sino que entregues más. No te pide nuevas respuestas, te pide un acto consciente de confianza, soltar el control. La preocupación se alimenta del control. Crece cuando intentas anticiparlo todo, cuando revisas cada escenario, cuando sientes que si no estás alerta, algo se va a salir del lugar. Pero ese esfuerzo constante no trae paz, trae agotamiento. Entregar el control no significa rendirse a la derrota, significa rendirse a Dios. Es reconocer que hay áreas de tu vida que no puedes sostener solo y que nunca fuiste diseñado para sostener así. Muchos viven cansados porque llevan en sus manos cosas que pertenecen a Dios, resultados que no dependen de ellos, tiempos que no pueden acelerar, decisiones que necesitan sabiduría divina. Y mientras más intentan controlar, más ansiedad sienten. La entrega consciente del control comienza con una decisión interior, no siempre con una emoción intensa, sino con una elección firme. Señor, esto ya no lo cargo yo. Entregar no es olvidar el problema, es cambiar de manos, es dejar de repetirlo en tu mente y empezar a ponerlo en el lugar correcto, en las manos de Dios. Cuando entregas el control, no todo se resuelve de inmediato, pero algo profundo ocurre dentro de ti. La mente empieza a relajarse, el corazón deja de luchar, la presión interior disminuye. Entregar el control es aceptar que no necesitas tener todo bajo control para estar a salvo,
que tu seguridad no viene de prever cada posible error, sino de confiar en el cuidado de Dios. La fe madura no intenta controlar a Dios, aprende a caminar con Él, no exige resultados inmediatos, descansa en su fidelidad. Entregar el control también implica renunciar a la autoexigencia constante, a la voz interior que dice, debes hacerlo mejor, debes prever más, debes ser más fuerte. Dios no te pide perfección, te pide confianza. Hay áreas en tu vida donde Dios está esperando que sueltes para poder obrar. No porque Él no pueda hacerlo antes, sino porque la entrega abre espacio para su paz. Mientras sostienes todo con fuerza, no hay lugar para descansar. Mientras te aferras, la ansiedad encuentra dónde quedarse. Pero cuando sueltas, la paz comienza a entrar. Entregar el control es un acto diario. No ocurre una sola vez. Cada día vuelves a soltar. Cada día eliges confiar. Cada día decides no volver a cargar lo que ya entregaste. Y cuando la preocupación intenta regresar, puedes recordar esta verdad. Ya no te corresponde cargar eso. Ya no está en tus manos, está en las manos de Dios. La entrega consciente del control no te hace irresponsable, te hace libre, libre de vivir bajo presión constante, libre de anticipar tragedias, libre de cargar resultados. Dios no te pide que ignores la realidad, te pide que no permitas que la realidad gobierne tu corazón, que la fe tenga más peso que la preocupación. Cuando entregas el control, no pierdes seguridad, ganas descanso, no pierdes dirección, ganas paz, no pierdes cuidado, ganas la certeza de que Dios sigue obrando. Hoy puedes hacer esa entrega, no con palabras complicadas, sino con un acto sencillo del corazón. Señor, confío en ti más que en mis pensamientos. Y cuando lo haces, cuando sueltas de verdad, la ansiedad empieza a perder terreno, no porque todo cambia afuera, sino porque algo cambia dentro. Entregar el control es permitir que Dios sea Dios en tu vida. Y cuando Él ocupa su lugar, la paz encuentra el suyo. Después de entender, después de reconocer el cansancio, después de aceptar que no todo está bajo tu control, llega el momento más importante, hablar con Dios desde el corazón. No para explicarle lo que ya sabe, no para convencerlo de que te ayude, sino para descansar en su presencia, para soltar lo que pesa, para entregar lo que inquieta tu mente y permitir que su paz haga lo que tus fuerzas no han podido. No necesitas palabras perfectas, no necesitas fingir fortaleza, solo necesitas abrir tu corazón tal como está. Ahora permite que esta oración te guíe, respira profundo y deja que Dios calme tu ansiedad desde lo más profundo de tu alma. Señor, hoy me presento delante de ti tal como estoy, sin pretender tener todas las respuestas, sin fingir fortaleza, sin esconder el cansancio que hay dentro de mí. Tú conoces mi mente, conoces mis pensamientos antes de que se formen, conoces mis temores, incluso aquellos que no sé cómo explicar. Conoces las noches en las que me cuesta descansar y los días en los que avanzo cargando más peso del que puedo sostener. Hoy vengo a ti porque reconozco que necesito tu paz, no una paz superficial, no una calma momentánea, sino esa paz profunda que nace de saber que tú estás en control. Señor, confieso que muchas veces he permitido que la preocupación gobierne mi interior. He dejado que el miedo hable más fuerte que la fe. He intentado resolver con mi mente lo que solo puede resolverse en tus manos. Hoy decido detenerme, hoy decido soltar, hoy decido entregarte cada pensamiento que me inquieta, cada escenario que imagino, cada carga que he venido arrastrando. Declaro, Señor, que no estoy diseñado para vivir en ansiedad. Declaro que mi corazón fue creado para confiar. Declaro que mi mente fue creada para descansar en ti. Hoy pongo delante de ti mis preocupaciones más profundas, las que me despiertan en la madrugada, las que aparecen cuando todo está en silencio, las que intento ignorar, pero regresan una y otra vez. Señor, las dejo en tus manos. No las guardo más en mi mente, no las repito más en mi interior. Hoy las entrego completamente. Declaro que ya no cargo con el futuro. Declaro que el mañana está en tus manos. Declaro que no necesito anticipar lo que aún no existe porque tú ya estás allí. Tu palabra dice que tú cuidas de mí, y hoy elijo creer esa verdad por encima de lo que siento.
por encima de lo que temo, por encima de lo que no entiendo. Señor, calma mi mente, silencia el ruido interior, calla las voces que me dicen que algo saldrá mal, rompe los ciclos de pensamientos repetitivos que alimentan el miedo y la inquietud. Hoy declaro que mi mente se alinea con tu verdad. Declaro que mis pensamientos no están dominados por la ansiedad. Declaro que mi interior es un lugar de paz porque tú habitas en mí. Espíritu Santo, llena cada espacio donde antes había tensión. Llena cada rincón donde el miedo encontró refugio. Trae luz donde hay confusión y descanso donde hay agotamiento. Declaro que tu paz me envuelve, que tu paz guarda mi corazón, que tu paz gobierna mis pensamientos, no una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no necesita explicaciones, esa paz que permanece incluso cuando el proceso continúa. Señor, hoy descanso en la verdad de que no camino solo. Tú vas delante de mí, tú caminas a mi lado, tú me sostienes cuando mis fuerzas se debilitan. Declaro que no estoy abandonado, declaro que no estoy tarde, declaro que mi vida no es un error, todo está bajo tu cuidado. Hoy entrego mi pasado, con sus heridas y recuerdos, entrego mi presente, con sus desafíos y decisiones, entrego mi futuro, con sus incertidumbres y preguntas. Todo lo pongo en tus manos, y confío. Señor, sana mi corazón cansado, sana la presión que he puesto sobre mí mismo por querer hacerlo todo bien, sana el miedo a fallar, sana el temor a no ser suficiente. Hoy declaro que en ti soy suficiente, no por mis logros, no por mis fuerzas, sino por tu amor. Declaro que no necesito demostrar nada para ser amado por ti. Declaro que no necesito tener todo bajo control para estar a salvo. Señor, enséñame a descansar sin culpa, a confiar sin exigirme perfección, a esperar sin ansiedad. Declaro que tu tiempo es perfecto, que tus planes no fallan, que aunque yo no vea el camino completo, tú ya lo tienes trazado. Hoy suelto la urgencia, suelto la prisa interior, suelto la necesidad de respuestas inmediatas. Declaro que la espera no me daña, me prepara. Declaro que el silencio no me abandona, me fortalece. Señor, cuando la ansiedad quiera volver, recuérdame esta verdad. Ya no cargo solo, ya no camino solo, ya no lucho solo. Declaro que tú peleas por mí, declaro que tú cuidas de mí, declaro que tú sostienes mi vida. Hoy recibo descanso en lo profundo de mi ser, recibo calma en mi respiración, recibo paz en mi mente, recibo quietud en mi corazón. Gracias, Señor, porque no me juzgas por sentirme así. Gracias porque me comprendes. Gracias porque me recibes tal como estoy. Gracias porque tu amor no se agota. Gracias porque tu fidelidad permanece. Gracias porque tu presencia es suficiente. Hoy termino esta oración con una declaración firme de fe. Confío en ti, Señor. Confío aunque no vea. Confío aunque no entienda. Confío aunque el proceso continúe, porque tú eres fiel, y en ti mi alma descansa. Amén. Y si has llegado hasta aquí, permanece un momento en silencio, no para pensar, no para analizar, sino para descansar. La ansiedad no se va porque lo entiendas todo, se debilita cuando confías. Y hoy has hecho algo importante. Has soltado el peso que no te correspondía cargar solo. Tal vez las circunstancias aún no han cambiado, pero tu interior sí, y ese cambio es valioso, porque cuando el corazón descansa en Dios, la tormenta pierde autoridad. Recuerda esto cuando la inquietud quiera volver. No estás solo, no estás tarde, no estás olvidado. Dios sigue contigo, Dios sigue obrando, Dios sigue sosteniéndote. Camina con calma, respira con confianza, y permite que la paz que hoy recibiste te acompañe más allá de este momento. Donde está Dios, el alma encuentra descanso.